Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. De nuevo con una de estas microclases destinadas a servirles de apoyo en sus estudios. En esta ocasión quiero hablarles de uno de los principios republicanos fundamentales en los que descansa el sistema jurídico constitucional venezolano desde su fundación en 1811, que es el principio de separación de poderes. Es fundamental entender la trascendencia que tiene este principio, que es una garantía institucional a la libertad, es decir, una protección hacia el respeto, el disfrute, el goce efectivo de los derechos humanos de las personas, no solamente nacionales, sino toda persona residente en Venezuela. El artículo 136 de la Constitución de 1999 es el que consagra en forma explícita el principio de separación de poderes. Al indicar el poder público se distribuye entre el poder municipal, estatal y nacional, no vamos a hablar en esta oportunidad de lo que se conoce en doctrina como la distribución vertical del poder en función de las manifestaciones territoriales del poder en nuestro Estado venezolano, el poder nacional, el poder estatal, resultado de la federación, y el poder municipal. Vamos a hablar fundamentalmente del poder nacional. Dice que el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Bueno, vamos a hablar al respecto. En primer lugar, ya decíamos, el principio de separación de poderes es una garantía institucional al respeto de la libertad. Es tan importante este principio que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 16, expresa que allí donde no está establecida la separación de poderes y garantizados los derechos humanos, no existe constitución. Vale decir que ese es el concepto principista, filosófico, esencial de la idea de constitución. Es decir, la constitución no vendría siendo un librito, un conjunto normativo colocado en una posición, en un sitial privilegiado del ordenamiento jurídico en la jerarquía de las fuentes del derecho, todo lo cual desde una perspectiva es, pero básicamente la constitución es un estado fáctico, un estado de cosas existente o no en una sociedad, existente solamente cuando en esa sociedad hay separación de poderes y cuando en esa sociedad están garantizados los derechos humanos. De resto hay una imbricación entre una cosa y otra, porque la separación de poderes, insisto, es una garantía institucional para el respeto de los derechos humanos, porque implica un debilitamiento del poder, como lo vamos a ver. Por supuesto, en los orígenes le debemos a los estudios de Locke y de Montesquieu el tema del establecimiento de la separación de poderes. Pero vamos a ir primero que todo al origen conceptual de la separación de poderes. Pensemos Montesquieu. Él estaba considerando el tema y él se preguntó a sí mismo en qué consiste el ejercicio del poder. Y él concluyó que el poder se manifiesta de tres maneras particulares. Se manifiesta legislando, es decir, estableciendo las reglas de derecho que van a regir el comportamiento de las personas en una sociedad, ejecutando, es decir, aplicando esas normas a los casos concretos, que luego vemos. La ejecución se subdivide en gobernar y administrar, y juzgando, es decir, determinando el derecho, diciendo el derecho, interpretando la norma jurídica para determinar si en un supuesto en particular la norma elegida para resolver el problema es la correcta y si ella fue acertadamente interpretada. Entonces, legislar, juzgar y ejecutar es en lo que consiste el poder, es lo que se conoce como separación funcional del poder, porque es meramente teórica y eso obviamente existía bajo el absolutismo, solo que el poder estaba unificado. El rey era quien legislaba, el rey era quien juzgaba y el rey era quien ejecutaba.
Entonces, lo que plantea Montesquieu en aras de garantía de la libertad, en este pensamiento iluminista, en esta superación del absolutismo medieval hacia la sociedad liberal, hacia el Estado de Derecho, es que si podemos dividir conceptualmente el poder de esa forma, también podemos hacerlo orgánicamente. Es decir, establecer una estructura organizativa que legisle, una estructura organizativa que ejecute y una estructura organizativa que juzgue. Hablo de estructuras porque paralelo a este fenómeno está el de la institucionalización del poder o despersonalización del poder. Ya no estamos hablando de personas que tengan una titularidad de poder, sino de personas que por un tema de elección o de designación conforme a la ley emanada de la voluntad popular a través de su representante parlamentario, establece quién en un momento dado y por un periodo determinado va a ejercer y en qué condiciones jurídicas lo va a hacer el poder en una determinada estructura organizativa de las que estamos mencionando. Entonces, esto nos conlleva a el establecimiento de un poder legislativo, de un poder judicial y de un poder ejecutivo, sin importar el nombre que en derecho constitucional particular se le dé a cada una de estas estructuras. Si es el poder legislativo, se utiliza Asamblea Nacional, se utiliza Parlamento, se utiliza Congreso en determinadas particularidades. Si es poder ejecutivo, se habla de presidente de la República, presidente del gobierno, ministro, etcétera, primer ministro quiero decir, etcétera. Si es poder judicial, se habla de Corte Suprema, de Suprema Corte, de Tribunal Supremo, poco importa también. En definitiva, tenemos una separación funcional complementada con una separación orgánica y luego con una separación formal en cuanto a que esas actuaciones de estos órganos de poder regidos por el derecho debe desembocar en la producción de un acto jurídico que encontrará posición dentro del ordenamiento jurídico. Así, el poder legislativo legisla, dicta ley, el poder ejecutivo ejecuta, dicta decreto, el poder judicial juzga y dicta sentencias. Esto es bastante simple y es fundamental porque no solamente las ramas del poder público se dedican cada una a alguna cosa en particular, sino que actúan esencialmente como garantes de la libertad siendo contrapoderes. Es decir, cada rama del poder público no solamente va a ejercer su función estatal, sino que además va a servir de contrapoder frente a las eventuales actuaciones abusivas o arbitrarias de otras ramas del poder público. El poder judicial podrá, por ejemplo, anular decretos y leyes que violen la Constitución. Podrá también el poder y condenar a la responsabilidad por daños y perjuicios o penal o administrativo, etcétera, a los órganos de otro poder que hayan incurrido en esos comportamientos. El poder legislativo dictará las leyes que deberá ejecutar el poder ejecutivo y que deberá aplicar e interpretar el poder judicial. El poder ejecutivo, asimismo, también tendrá que someter el presupuesto y algunas operaciones a autorización de la Asamblea Nacional y así sucesivamente, como lo han visto en las clases que tienen que ver con el funcionamiento de cada rama del poder público. De allí que el principio de separación de poderes no es absoluto y el mismo artículo 136 dice: cada una de las ramas del poder público tienen sus funciones propias. Es decir, el poder legislativo tiene asignado preponderantemente la función legislativa. El poder ejecutivo tiene asignado preponderantemente la función ejecutiva y el poder judicial tiene asignada primordialmente la función jurisdiccional. Pero eso no significa que no intervengan, que el ejecutivo no pueda en algunos casos dictar normas de derecho, que el legislativo no pueda en algunos casos determinar la posibilidad de que se enjuicie o no a alguien, a un diputado, por ejemplo, o que el poder judicial no pueda en determinadas circunstancias influir en el tema legislativo, interpretando las normas o anulándolas y así sucesivamente. Entonces se consagra el principio de colaboración de los poderes. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Con lo cual nos vamos de inmediatamente al artículo 3 de la Constitución, porque allí es donde están definidos cuáles son los fines del Estado. Y por supuesto,
Todo esto en el entendido de que el órgano público nada más puede hacer aquello para lo cual está explícitamente autorizado por la norma que regula su comportamiento, sea de rango de su funcionamiento, quiero decir, sea su rango constitucional o legal. Es el principio de legalidad en derecho público, que es una garantía del Estado de Derecho para la libertad de la persona. Pues bien, el artículo 3 de la Constitución define los fines del Estado y dice que son la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad ante cualquier otra cosa, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de la sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. En definitiva, insistimos entonces que el gran limitante de la actuación del poder público es la libertad, son los derechos humanos, es la dignidad y la protección de la persona, es el Estado a favor de la persona, al servicio de la persona. Ahora bien, por lo que respecta a que la Constitución habla de 5 y no de 3 poderes públicos, porque en el poder nacional, además de los mencionados, incluye entonces lo que llaman poder ciudadano y poder electoral, yo debo manifestar que yo no considero que el llamado poder electoral y el llamado poder ciudadano sean en realidad órganos del poder público que cumplan funciones estatales como las determinadas por Montesquieu en lo que es la teoría clásica de la separación de poderes. De hecho, por ejemplo, la Constitución española habla de un cuarto poder que vendría siendo el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional está ajeno al Poder Judicial. Pero si consideramos qué es lo que hace el Tribunal Constitucional, obviamente que él se estaría dedicando al ejercicio de la función jurisdiccional en cuanto se refiere a la protección e interpretación de la Constitución. Y en cuanto al poder electoral en Venezuela, el poder electoral, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, viene siendo lo mismo que en la Constitución del 61 era el Consejo Supremo Electoral. Es decir, un órgano encargado de administrar elecciones, sujeto al control del Poder Judicial, sujeto también a ejecutar las leyes dictadas en la materia por el Poder Legislativo. Es decir, es lo que se llamaba en la doctrina nuestra un órgano constitucional dotado de autonomía funcional. Y lo propio se puede decir en relación al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República. Son órganos dotados de autonomía funcional, de carácter constitucional, pero no propiamente órganos del poder público. Gracias.